Bueno, me siento un poquito incómodo porque pareciera que quise llamar la atención hoy. Este color se llama desapercibido. No, es un regalo de una familia y estoy agradecido con Dios. Lo único que no me regalaron de esos calcetines modernos de colores, porque si no me lo hubiera tenido que poner también. Pero me puse de acuerdo con el coro para ponernos de rojo. Muy bien, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en Primera Crónicas, capítulo 19. Voy a estar yo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Los demás versos los vamos a leer en la Reina Valera, pero este lo vamos a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió a algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisaí, quien atacaría a los amonitas. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ve en mi ayuda. Y le dijo Joab a su hermano: si los amonitas son demasiado fuertes para ti, te ayudaré. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, por la oportunidad de ver, Señor, cómo tú obras de manera sobrenatural para proteger a tu pueblo. Gracias, Señor, porque eso nos transmite a nosotros esa misma seguridad en nuestra vida diaria, en nuestras batallas permanentes, Señor, en la vida. Tú estás con nosotros. Tú esperas que nosotros hagamos lo que nos corresponde y tú harás tu parte. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Estaremos meditando sobre el tema: hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Amén. Hagamos nuestra parte y Dios hará la suya. Durante el reinado de David, el pueblo de Israel vivió momentos cruciales en batallas contra muchos enemigos. En esta ocasión tuvieron que enfrentar simultáneamente a varios enemigos que se unieron para atacar al pueblo de Israel. Los sirios se unieron con los amonitas, que eran pueblos enemigos de Dios. Pero no solo se unieron ellos, sino que contrataron mercenarios, o sea, ejércitos que peleaban por dinero las batallas. Y de esa manera se hicieron un ejército grande y poderoso, porque sabían que el pueblo de Dios, el ejército de David, era un ejército valiente que había ganado muchas batallas y había conquistado a otros pueblos. Y por eso ya en ese tiempo ya habían mercenarios, de esos que se vendían para poder ganar dinero. De eso está en Primera Crónicas 19:7, ahí mismo. Dice, ya en la Reina Valera, dice: cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de que tan seriamente había provocado el enojo de David, Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Aram Naharaim, de Aram Maaca y de Soba. También contrataron 32,000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maaca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado en sus propias ciudades.
Los sirios ya estaban enterados de que Israel era un pueblo fuerte y que había conquistado a otras naciones. Estamos hablando de los tiempos en los cuales Dios había engrandecido a David y había engrandecido al pueblo de Israel. Estamos hablando de los tiempos donde Dios empezó a darle paz al pueblo de Israel para prepararlo para la construcción del templo. Pero era importante que Israel fuera engrandecido. Era importante que los demás pueblos se dieran cuenta que Dios estaba con ellos, porque el propósito, recordamos, del pueblo de Israel era dar a conocer a Dios, era bendecir a otras familias. Por eso era importante que el pueblo de Israel fuera engrandecido y se dieran cuenta que Dios los apoyaba, que Dios estaba con ellos. Y de esa manera los sirios se buscaron ayuda para poder vencer al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel confiaba en Dios, confiaba porque habían visto la mano de Dios. David era un hombre que su confianza plena estaba en el Señor. Pero lo que llama la atención, hermanos, en este pasaje, entre otras cosas, es el hecho de que a pesar que Dios estaba con ellos, el pueblo de Israel no se atenía. El pueblo de Israel estaba preparado, se preparaban para la guerra, se preparaban de una manera especial y esforzada para hacer frente a los enemigos. Eso es muy importante para nosotros, porque nosotros muchas veces los problemas, las batallas de la vida nos agarran desapercibidos, nos agarran no prevenidos, porque no estamos preparados para la batalla. Y esto es algo que debemos aprender de David. A pesar de que Dios estaba con ellos, ellos no se atenían, ellos se preparaban, hacían lo suyo, ponían de su parte, se esforzaban, se entrenaban, se capacitaban de una manera especial. Y esto contribuyó para que Dios los apoyara. Dios miraba el esfuerzo de ellos. Al ver Dios el esfuerzo de ellos, la obediencia de ellos, Dios los acompañaba. Eso es algo fundamental para nosotros, que se nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando nosotros nos esforzamos por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, Dios nos va a apoyar en nuestras batallas, en nuestras luchas contra nuestros enemigos. Pero primero, Él quiere ver nuestra parte. Él quiere ver que nosotros estemos dispuestos. David sabía eso y de esa manera le enseñó al pueblo a confiar en Dios, pero también les enseñó a entrenarse para la batalla. Entonces veamos en primer lugar que el pueblo de Israel era un pueblo esforzado y preparado para la batalla. Un pueblo esforzado y preparado para la batalla. Una de las características del pueblo de Israel en el tiempo de David era que David tenía hombres bien capacitados, hombres con capacidades especiales que él había preparado y que se constituían lo que la Biblia habla de sus valientes, los valientes de David. Eran aproximadamente 30 hombres diestros para la batalla, hombres capaces de enfrentar y de derrotar gigantes. La Biblia habla más adelante de una batalla que tuvieron contra un pueblo de gigantes que eran de la misma descendencia de Goliat, y tuvieron éxito porque Dios estaba con ellos, porque el pueblo de Israel tenía hombres preparados. Además, esos 30 hombres, habían 3 especiales que eran hombres valientes, que eran los que lideraban el ejército de Israel, principalmente Joab, que era el capitán del ejército de Israel. Esos eran hombres entrenados y preparados para la batalla, de tal manera que la batalla, la guerra, no los hallaba a ellos desapercibidos. El pueblo de Israel no venía con Dios. Mira, Dios, no sabemos qué hacer, nos atacaron, no sabemos cómo entrarles, no sabemos cómo pelear. No, ellos sabían cómo pelear. Ellos estaban entrenados para la batalla. Ellos se habían preparado, ellos habían sido diligentes, habían obedecido a Dios, habían escuchado sus mandatos y los seguían. De tal manera que cuando la batalla se presentaba, lo único que hacían era consultar a Dios para que Dios les confirmara si estaba con ellos, si era lo correcto pelear con ellos, y que Dios les diera la estrategia
para derrotarlos. Y eso fue lo que sucedió en esta ocasión. Dice Primera Crónicas 19:10. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas selectas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. O sea, le entraron por frente y le entraron por atrás, pero eso no los amedrentó, eso no los hizo retroceder, porque estaban preparados. Ellos sabían que había un ejército que se había unido para pelear con ellos. Entonces vino Joab, el estratega militar del ejército de Israel, y decidió poner sus tropas de una manera que si los atacaban de enfrente, él podía redoblar a los del frente, y si los atacaban por atrás, su hermano, que era el otro capitán del ejército, los podía reforzar. Y de esa manera lograron vencer al pueblo sirio y a los que estaban con ellos. Esto es muy importante porque ellos se preparaban antes para la batalla. Ellos eran personas que no llegaban a la batalla desarmados o desapercibidos o desprevenidos. Ellos sabían a lo que iban, sabían que Dios estaba con ellos, pero ellos ponían su parte. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida cristiana. Creemos que Dios tiene que hacerlo todo y que nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar, y no es así. Nosotros tenemos que estar preparados. La vida nos presenta sorpresas y situaciones para los cuales muchas veces no estamos preparados, pero si vivimos en comunión con Dios, si leemos la palabra nos advierte. La palabra es una tremenda fuerza en la mente del cristiano. Nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da gracia para con los hombres, de tal manera que cuando nosotros hacemos uso de la palabra por medio de la fe, nosotros adquirimos seguridad. Usted sabe que una de las cosas más importantes para enfrentar las batallas, tanto espirituales como físicas, es el estar preparado para las mismas. Porque si yo entro a una batalla con miedo, con inseguridad, porque no tengo preparación, ya estoy derrotado. Justamente lo mismo sucede en los deportes. Cuando un equipo que no se ha preparado bien y está amedrentado ante el equipo que se va a enfrentar, lo más seguro es que pierdan la batalla. Pero ese no era el caso del pueblo de Israel, y esa es la enseñanza para nosotros. Un pueblo que estaba preparado en obediencia, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Por eso el capitán Joab escogió a los mejores. Dice que escogió de una manera selecta a aquellos que estaban mejor preparados para que se vinieran con él e hicieran frente a los enemigos. Dios escoge a la gente que se ha preparado, que se ha esforzado, que le ha buscado. Aquella gente de oración, aquella gente que está apercibida de los problemas de la vida, de las situaciones que atraviesan, por su comunión con Dios, por su dependencia de Dios, porque viven en oración, viven en lectura de la palabra. La palabra nos advierte. La palabra de Dios tiene una connotación profética. Toda la palabra de Dios nos prepara para los problemas de la vida más adelante. A veces leemos la palabra y no la entendemos o no vemos cómo usarla inmediatamente, pero con el tiempo nos damos cuenta que aquello que hemos recibido, que aquello que hemos aprendido, ahora es de echar mano de ella para poder salir adelante en las situaciones que estamos viviendo. Los creyentes enfrentamos diversas batallas. Y muchas veces no hemos resuelto un problema y ya se presenta otro, o se presenta otro más. Nosotros estamos asediados todo el tiempo. El enemigo de nuestras vidas no descansa, está atacándonos de una y de otra manera para que nosotros no vivamos por fe, no confiemos en Dios, no demos testimonio de nuestra fe y de nuestra comunión con Dios, y por eso nos ataca. Y muchas veces los problemas nos abruman, y eso sucede cuando no estamos preparados. Cuando no estamos preparados, los problemas
son más grandes que nosotros y nosotros nos desesperamos. Creemos que Dios no está con nosotros, creemos que Dios nos ha abandonado, pero Dios no nos ha abandonado. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos preparado y la batalla nos agarró desprevenidos. Por eso Dios va a obrar cuando tú estás preparado, cuando tú le has buscado, cuando tú has creído, cuando tú le has demostrado en los problemas de la vida diaria que confías en Él, cuando tú le has demostrado que vives por fe y no por lo material, no por vista, sino que confías en las promesas de Dios porque las conoces, porque las has estudiado. Cuando uno estudia la palabra, se da cuenta de las promesas de Dios para la vida. Se da uno cuenta de que tenemos una protección especial y extraordinaria. Se da uno cuenta que no debe hacer caso a los rumores que hay en la calle, a las cosas que se dicen en el mundo, porque nosotros no confiamos en lo que el hombre dice ni lo que en el hombre hace, sino que confiamos en Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro escudo y la gloria que levanta nuestra cabeza. Él nos protege. Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios es el mismo antes y después del nuevo presidente de Estados Unidos. No tienes por qué cambiar tu estrategia ante los temores que el mundo riega. No tienes por qué llenarte de temores, porque el mismo Dios que ha estado contigo lo seguirá estando y su poder está a tu disposición. Lo único que Dios te pide es que te prepares, que estés preparado en comunión con Dios para que sepas lo que Dios tiene a su disposición, a tu favor, para defenderte, para pelear por ti. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel se amedrentó al ver al ejército de Faraón seguirlos y coparlos en el mar para destruirlos, Moisés se levantó y le dijo al pueblo: confiad en el Dios que nos libertó y que nos sacó de Egipto, porque Él peleará por nosotros. Y a los egipcios que ahora veis, no los veréis jamás. Tenemos que levantarnos en los momentos difíciles y saber que ese Dios que ha estado con nosotros antes lo seguirá estando, que Él no ha cambiado ni cambiará. A Dios no le asustan los rumores ni los decretos. ¡Aló! A Dios no le asusta lo que el hombre establece y que lo que los gobiernos deciden, porque Dios es Dios. Él está encima de todas las cosas y su voluntad y sus propósitos están a favor de sus hijos, para defenderlos, para protegerlos. Pero David y sus capitanes eran hombres diligentes. Eran hombres que entrenaban y preparaban esforzadamente a sus ejércitos, estudiaban a sus enemigos, desarrollaban estrategias, como en el caso de Joab, cuando vio que iba a ser atacado por atrás y por delante. Él desarrolló una estrategia para defenderse de esa estrategia de los enemigos. Y de esa manera él estudió la condición. El creyente debe conocer el campo donde trabaja el enemigo en su vida. El creyente debe conocer con anticipación los problemas que puede enfrentar en la vida y prepararse para los mismos, porque Dios te prepara, Dios te bendice, Dios te advierte, y si tú estás advertido, tú puedes hacer lo que te corresponde cuando el problema se presente, sabiendo que Dios te va a respaldar. Primera Crónicas 19:17 dice: luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Fíjese bien cómo actuaba el pueblo de Israel. Iba a la batalla con la seguridad, una, de que estaban preparados, y dos, de que Dios estaba
con ellos. No esperaban que el enemigo los atacara. Ellos fueron los que atacaron. Ellos fueron los que tomaron la iniciativa. El cristiano debe estar armado espiritualmente de tal forma que debe estar listo para hacer frente al enemigo. Debe estar listo para salirle adelante. Debe resistir, como dice la palabra, para que el enemigo huya. El enemigo huye cuando te ve preparado. El enemigo huye cuando te ve listo. El enemigo huye cuando sabe que tú dependes de Dios y que has desarrollado una fe firme y una confianza en su poder y en su misericordia. El creyente debe ejercitarse y mantenerse preparado todo el tiempo. Nuestra preparación debe ser diariamente, manteniéndonos en comunión con Dios, analizando todo lo que sucede, todo lo que se dice, pero a la luz de la palabra, no para alimentar chismes ni rumores, porque tristemente para eso sí somos buenos. Fíjese que andan por ahí, fíjese que andan por allá, y ya le dijiste a Sutano, y hay que decirle a Mengano, y se le mete el temor a uno y el temor se lo pasa a otro, porque no hay confianza plena en el Señor. Pero cuando hay confianza plena en el Señor, sí, está bien lo que hace, pero yo sé en quién he confiado. Si Dios te trajo a este país, Él te va a sostener aquí. Él sabe por qué te trajo y Él sabe qué propósito tiene en tu vida y tu familia, pero tú tienes que confiar en Él. Tú tienes que demostrarle a tu Dios que todo lo que Dios ha hecho no ha sido en vano, que no ha caído en saco roto, que tú confías en Él y que tu vida es una vida de obediencia a Dios. El creyente debe analizar a la luz de la palabra lo que escucha, lo que sucede, las noticias. Debe orar. Cuando uno escucha algo que le puede afectar, lo primero que tiene que hacer es orar, poner en las manos de Dios. Yo sé en quién he creído, Señor. Yo sé en quién he esperado, y aunque esto pareciera que me va a afectar, yo confío en ti. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Tu palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo declaro, yo lo vivo, porque lo he visto la mano poderosa de Dios. David no se presentaba a las batallas de una manera improvisada, de una manera de repente o emocional, como sucede muchas veces con nosotros. No se trata de emociones. La vida cristiana es una vida de convicciones, de preparación, de esfuerzo, para que Dios nos tenga listos para cualquier situación que se presente. Pero el problema que tenemos algunos cristianos es que tratamos de reaccionar cuando ya los problemas nos agobian, cuando los problemas nos abruman. Y al igual que las batallas físicas, las batallas militares físicas no se ganan en el momento de la batalla, se ganan antes, con la preparación. De la misma manera, el cristiano debe ganar la batalla antes, a través de su preparación espiritual, y no cuando ya ha estallado la batalla. Porque cuando ya estalló el problema, muchos empiezan a reaccionar desesperadamente. Ay, necesito que alguien ore por mí. Ay, no sabe, a nosotros nos llaman, no sabe de alguien que tenga el don de esto, el don del otro. Lo necesitamos ya, porque necesitamos una liberación aquí, necesitamos esto allá. Gente desesperada que no sabe confiar en Dios, que no sabe vivir y confiar en su palabra, y andan buscando desesperadamente quien les ayuda. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es de estar preparado en comunión, en oración, en tiempo de victoria, en tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de lucha. El cristiano siempre debe estar preparado, buscando y dependiendo de Dios en todo momento y en toda circunstancia. El cristiano debe analizarlo todo a la luz de la palabra y debe confiar en Dios, sabiendo que si él es obediente, si ella es obediente, Dios estará con ellos. En segundo lugar, confiar en Dios implica esforzarse y prepararse. Una vez más, confiar en Dios implica esforzarse
y prepararse. Confiar en Dios no es cruzarse de brazos, ah, sí, Dios está conmigo. No, es esforzarse y prepararse. Eso es lo que nos demuestra David en esta batalla especial, una de las batallas o uno de los enemigos más fuertes que tuvo que enfrentar. Él estaba preparado para esta batalla. Y de la misma manera Dios le dijo a Josué en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo quiero decirles una cosa. Yo insisto mucho en el evangelio emocional, en el cristianismo emocional, porque ha afectado mucho a la iglesia y a los creyentes. Este texto se usa mucho. Esfuérzate y sé valiente. Esto no es simplemente dar una palabra de ánimo para que emocionalmente se sientan bien. No, cuando dice esfuérzate y sé valiente es prepárate, entrénate, capacítate, alístate, prepárate, porque la cosa va a estar difícil. Pero si te esfuerzas y eres valiente, eres consecuente con la palabra, vives lo que predicas, vives lo que recibes de la palabra, entonces nada sobrevendrá sobre ti. La vida cristiana es una vida de acción, una vida de resultados, producto de nuestra obediencia, de nuestra puesta en práctica de la palabra. No es asunto de emociones, no se vive de emociones. Yo he visto a cristianos querer enfrentar situaciones emocionalmente, problemas emocionalmente. He escuchado a hermanos que, no, eso no me pasa a mí, yo soy cristiano y se acabó. Y ya con eso, con decir eso, ellos creen que se acabó el problema. Y el problema sigue. Y el problema crece. Porque no es con emociones. Yo he visto a cristianos emocionados enfrentarse al enemigo, al diablo, pues. A gente que está poseída y con que yo en el nombre de Jesús, y empiezan a hacer cosas. No es de esa manera, porque van a salir avergonzados. El cristiano que se va a enfrentar al enemigo, que se va a enfrentar a un endemoniado, es porque está preparado, es porque ha buscado a Dios, es porque sabe cómo actúa el enemigo y cómo Dios obra, es porque sabe que Dios es más poderoso, pero lo ha visto, lo ha probado en su propia vida de obediencia y de aplicación de la palabra. No es asunto que yo puedo, no. Es asunto de que hemos sido obedientes, hemos sido diligentes, hemos hecho lo que nos corresponde y ahora vemos que Dios hace lo suyo. Un creyente no puede vivir con una actitud pasiva en la vida. El creyente tiene que ser proactivo, es emprendedor. Una actitud pasiva es a ver qué pasa, a ver qué sucede. Ahí cuando vengan los problemas vamos a ver cómo reaccionamos. Ahí vamos a ver la mano de Dios. No, yo tengo que anticiparme a los problemas. Yo tengo que anticiparme aún a las enfermedades. En el sentido espiritual, yo puedo prepararme para las batallas. Yo puedo prepararme para que cuando vengan los problemas me encuentren fortalecido, firme y convicto que la mano poderosa de Dios está con nosotros. El creyente debe ser emprendedor, debe adelantarse a las situaciones. El creyente no puede ser reactivo únicamente, o sea, reaccionar cuando se le vienen las cosas encima. El creyente debe desde antes estar preparado por si pasa esto, por si pasa el otro, y no simplemente dejarse llevar por los rumores, porque el problema es que la gente que no está preparada, el creyente que no está preparado, es arrastrado por los rumores temerosos de la vida, y son esos temores. Hace poco un americano me preguntó: ¿cómo están ustedes con esta situación? ¿Cómo se siente?
Y yo le dije, estamos confiados, estamos seguros, porque sabemos en quién creemos, sabemos en quién hemos confiado, sabemos que la situación está difícil, sabemos que vendrán problemas, pero estamos preparados, hemos orado, somos una iglesia que intercede los unos por los otros, somos una iglesia que se identifica con los necesitados, por lo tanto estamos unidos en oración, sabiendo que Dios está con nosotros y que Dios peleará con nosotros. Por eso nosotros no somos de que salimos a la calle con protestas, banderas y rótulos. Nosotros resolvemos nuestros problemas en la presencia de Dios. Es ahí donde el creyente gana sus batallas, sabiendo que Dios es real y que Dios es más poderoso. El creyente debe poner su vida en las manos de Dios. Señor, mi vida está en tus manos. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro en tu nombre, Señor. Yo sé que tú me vas a respaldar. Dice la palabra de Dios en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Pero haciendo nosotros lo que nos corresponde. Como les decía, David era un hombre preparado. David no era un hombre de sobresaltos, que en el momento se le ocurrían las cosas. No. Cada cosa que David se enfrentaba o hacía era porque estaba preparado. David era un hombre que se anticipaba a los problemas. Él no sabía qué problemas iban a venir. Cuando él se enfrentó al gigante Goliat, no fue un arrebato emocional, no fue algo que se le ocurriera en el último momento. Era un hombre que sabía que Dios era poderoso y que el Dios de Israel había preparado a su pueblo para cosas grandes. Y que fíjese la mentalidad de David. Yo confío en Dios. Yo conozco sus promesas, yo sé lo que Dios ha establecido para su pueblo. ¿Cómo es posible? Fíjese bien, ¿cómo es posible que un hombre va a trastornar los propósitos que Dios ha establecido para su pueblo? Por eso se levantó. No se levantó porque se le ocurriera o un arrebato emocional, ya, pásenmelo a mí, ¿verdad? Pásenmelo a mí. No. Era un hombre que conocía los propósitos de Dios, que se identificaba con ellos y que había visto la mano poderosa de Dios, había visto la manera sobrenatural que Dios obraba. Y sabiendo eso y estando preparado, ahí sí, se enfrentó al hombre, al gigante. Samuel 17:45, todos conocemos este pasaje que dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado. Fíjese el contexto. David se va más allá del momentito que le daba miedo a los demás soldados judíos. Él conocía los propósitos de Dios. Y como conocía los propósitos de Dios, ¿quién es este para interrumpir los propósitos de Dios? ¿Quién es este para provocar a los escuadrones de Jehová? Por eso David se enfrentó. David, todo lo que hacía era preparación. Todo lo que David hacía era preparación, por eso era excelente. David era excelente en todo lo que hacía, porque para todo se preparaba. Cuando él fue encomendado para cuidar a las ovejas, ¿usted cree que David se iba a sentarse a silbar y a comer y a tomar agua en lo que las ovejas estaban en? No, David estaba activo. David estudiaba, analizaba cuáles son los animales que atacan a las ovejas, cuál es la manera que yo los puedo defender, qué es lo que tengo que hacer. David oraba: Señor, esto es más grande que yo. David buscaba a Dios. David era un hombre de comunión permanente con Dios. Y David oraba e intercedía, de tal manera que cuando vino el peligro, David estaba preparado para enfrentar al oso, para enfrentar
al león, para enfrentar a los animales que atacaban a las ovejas. Pero David era un hombre activo en la alabanza y en la adoración a Dios. David miraba la naturaleza, la belleza de la naturaleza, y escribía salmos y hacía canciones inspirado por la grandeza de Dios, de su naturaleza. Y por eso decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David era un hombre que oía a los pájaros cantar y sus melodías, oía la belleza de sus cantos y se le grababan, y empezaba él a componer sus propios cantos y tocaba su instrumento, su instrumento musical, y le sacaba una belleza de sonido. Cuando Saúl lo llamó para que espantara a los malos espíritus, no llamó a David y le dijo: mira, toca algo a ver qué te sale. No, él sabía que este hombre era virtuoso, que tenía una capacidad especial, un don de Dios, como se dice, pero un don de Dios entrenado, un don de Dios reforzado, capacitado. Cuando David llegó con el gigante, no se le ocurrió: ¿qué hago? La onda. No. David todos los días entrenaba. Y paz. Por eso cuando agarró al gigante, David dijo, fíjese pues, no era emocional. David dijo: me lo sacudo como me sacudía al león y al oso. No, este está grandote. Con este necesito otra estrategia. La onda, para eso he entrenado. 5 piedras, otra inteligencia. Por si me falla una, tengo otra. Pero estaba tan bien entrenado que a la primera, ¡paz!, en el centro de la frente. ¿Sabe una cosa? Dios hizo todo, pero el hecho de pegarle en el centro de la frente fue la destreza de David, porque era un hombre entrenado, capacitado. ¿Cómo te entrenas tú? ¿Cómo te capacitas? ¿Cómo sientes la presencia de Dios? ¿Cómo conoces los propósitos de Dios para tu vida? ¿Cómo conoces los propósitos de Dios para el mundo? Porque cuando oímos los rumores de los que no tienen temor de Dios, nos entra a nosotros ese temor y sentimos que esto es todo y que se acabó. Cuando nos viene un problema grande, sentimos que todo se acabó. Pero déjame decirte una cosa: Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado ni cambiará. Simple y sencillamente agárrate de Él, confía en Él, demuéstrale que tu confianza está en Él, y tú verás su mano poderosa actuando a tu favor. David tenía una relación cercana. David tenía una relación cercana con Dios. David dijo en uno de sus salmos: la comunión íntima de Jehová es con sus hijos, y a ellos dará a conocer su pacto. David sabía que si estaba cerca de Dios, Dios le revelaba, y así fue. El creyente que confía en Dios adquiere lo que se conoce como discernimiento de espíritu, la capacidad de sentir cuando un problema viene, la capacidad de saber qué hacer cuando un problema se presenta, porque está en comunión con Dios y Dios lo percibe, Dios le instruye, a veces de una manera directa, a veces Dios le advierte de una manera directa, a veces Dios le ha advertido desde antes por la palabra, y la persona dice: con razón,
esto es lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano poderosa de Dios obrando cuando nosotros creíamos que no podíamos salir adelante, que ya la situación se acababa para nosotros? Cuando viene la palabra de Dios a través de su Espíritu a recordarnos algo que oímos, algo que recibimos, algo que leímos de la palabra, que viene a reforzar nuestras mentes y nuestros corazones. Entonces, Dios te da inteligencia. La inteligencia y la sabiduría viene de Dios. Porque la sabiduría de Dios es una sabiduría que te advierte sobre la vida, que te previene. Por ejemplo, el estudio que estamos haciendo de contrastes entre los justos y los injustos es una tremenda sabiduría preventiva para los creyentes, para que sepamos lo que sucede cuando vivimos sin temor de Dios, para que sepamos lo que sucede cuando vivimos con temor de Dios, cómo Dios obra, cómo Dios respalda, cómo Dios actúa, las consecuencias de no obedecer a Dios. Entonces recibimos sabiduría para actuar en la vida, recibimos sabiduría para evitar el peligro, porque otro de los problemas que tenemos algunos creyentes es que nos metemos en pleitos innecesarios, nos metemos en batallas innecesarias. Y eso es algo interesante, porque David consultaba a Jehová antes de cualquier batalla, para que Dios le dijera si valía la pena pelear esa batalla o no. Pero nosotros nos metemos en situaciones, a veces hasta en problemas que no nos corresponden, nos metemos. Aló, hermanito que le gusta meterse en problemas ajenos con usted estoy hablando, ¿verdad? Nadie lo invitó. ¿Qué está haciendo usted? Peleando con la nuera, con el nuero, aló, con el yerno, aló, peleando situaciones que no son nuestras. Hay otras batallas que pelear, que son importantes y para las cuales debemos estar preparados. David, Dios le daba inteligencia para hacer las cosas. Dice 1 Samuel 23, 1 y 2. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, o sea, las cosechas. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David pudo haber dicho: yo me los llevo, así como me los llevé allá, me los llevo aquí. No, primero consultó a Dios. Pregúntale a Dios si es tu voluntad que te metas en ese problema, si es su voluntad que hagas lo que quieres hacer, lo que estás pensando. Pregúntale a Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú ya no vives por tu propia cuenta. Los hijos de Dios dependemos de Dios, y esa es nuestra fortaleza. Esa es nuestra seguridad, el depender de Dios. David, entonces, pudiendo haber tomado la iniciativa solo, le consultó primero a Dios. Y así lo hacía David. Consultaba. En muchos otros pasajes de la Biblia vemos cómo los siervos de Dios le preguntaban a Dios y les decían: ¿los ataco, Señor? ¿Los vas a entregar en mis manos o no los vas a entregar? Y Dios le respondía de una manera. ¿Cómo no te va a responder Dios cuando tú estás en decisiones fundamentales de la vida y lo estás tomando en cuenta a Él antes de hacer una tontera o una locura o algo personal? Consulta a Dios, depende de Dios. Aún en las cosas pequeñas, aprende a depender de Dios, porque el que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho. Dios le dio la victoria. Mire lo que dice en Primera Crónicas 19:19. Y viendo los siervos de Hadad-Jezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David. Y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. O sea, Dios les dio paz. Una paz que iba a ser necesaria para la construcción del templo.
Ya el templo Salomón lo construyó en tiempos de paz, porque esa era la voluntad de Dios. Porque el templo iba a ser la señal de la relación de Dios con su pueblo. Y el mundo tenía que saber que Dios los había llevado a esa instancia para que Dios fuera conocido a través del pueblo de Israel. Y por eso estos mismos reyes y estos mismos siervos de aquí salieron los trabajadores que eran expertos en trabajar la piedra. Cuando uno ve en Israel las piedras que usaban para la construcción del templo, sin la tecnología ni la maquinaria que hay hoy, uno tiene que pensar cómo lo hicieron. Eran hombres diestros, preparados, pero no en todo lugar había gente capacitada. Usted sabe que hay determinados oficios que solo cierta gente los puede hacer. Dios se los dio a través de estas batallas. Y otras cosas vinieron producto de estos reyes que se rindieron y que le trajeron ofrendas. Más adelante usted lo puede ver. Le trajeron oro, le trajeron madera, David preparó. Cuando Salomón construyó el templo, David tenía muchas cosas ya preparadas que había conseguido a través de sus batallas. Porque Dios, escucha bien, Dios no solo te da la victoria sobre tus problemas, sino que hace de los problemas una victoria con consecuencias positivas. Te da, además de la victoria, te da premio, te recompensa. Porque Dios es un Dios poderoso que recompensa a los que en Él obedecen. Cuando David dijo en Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No era porque David no iba a tener problemas o no tenía problemas, sino era porque David confiaba en Dios y estaba preparado para que cuando cualquier problema que viniera, él sabía lo que tenía que hacer. Pero si tú no duermes porque un problema te está quitando el sueño, es porque no estás preparado. Pero si tú te preparas, empiezas a buscar a Dios, empiezas a ver la victoria aún antes de que la misma se presente. Porque eso es lo que hace Dios. Te quita el agobio, te quita la ansiedad, te quita el temor, te quita la inseguridad, te llena de fortaleza, te llena de seguridad, te llena de confianza. El problema no está resuelto todavía, pero en tu mente y en tu corazón ya estás en paz. Amén. ¿Se acuerdan de ese problema que yo les conté, que pasé 6 meses sin trabajo? Iba de orar por el trabajo y orar por el trabajo. Se cambié mi oración y le dije a Dios, no me des el trabajo, dame paz. Y Dios me dio una paz que yo me quedé asustado. Y todavía seguí 3 meses sin trabajo, pero con una paz. Ya el problema estaba resuelto. La victoria está en tu corazón y solo Dios te la puede dar en obediencia, en oración y en dependencia de Dios. En tercer lugar, la preparación del creyente es permanente. La preparación del pueblo de Israel era permanente. Cuando Dios te da la victoria sobre algún problema, cuando Dios te da la victoria sobre algún problema, glorifícale. Es lo primero que tiene que hacer. Alabarle, glorificarle, darle gracias. Pero inmediatamente empieza a prepararte para la siguiente batalla. ¿Aló? Porque a nosotros nos fascina celebrar, especialmente a los hispanos, ¿verdad? Celebrar. Ganamos y empiezan. En los equipos de fútbol de América Latina, perdón que lo diga, pero uno de los problemas de los equipos de fútbol de América Latina es que cuando ganan, celebran. Usted sabe cómo celebran, se pasan y se vuelven débiles, ya no entrenan, se atienen a sus victorias y después vienen las derrotas, después vienen los dolores. Mientras
Los europeos ganan una batalla, ganan un campeonato y ya están pensando en el otro. Empiezan a entrenarse para el siguiente. A los hispanos, es una realidad. Y en la vida cristiana, ay, Dios me dio la victoria, gloria a Dios, se acabó el problema. A descansar. No descanses, porque el diablo ya está preparando la siguiente batalla. Y si no estás listo, el diablo está listo. Un coronel del ejército de Guatemala me dijo a mí en una ocasión que en la academia militar donde él estudió, estudiaban todas las batallas de David en la Biblia. Porque las batallas de David, cada batalla era diferente, cada estrategia era diferente. Y entonces ellos estudiaban como militares cómo enfrentaba David sus batallas. Pero nosotros sabemos que David no solo se entrenaba y hacía estrategias para la batalla, sino que además él tenía su confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba con él porque lo que estaba haciendo era para la gloria de Dios y para el cumplimiento de los propósitos de Dios. En la mente de David, cada vez que David entraba a una batalla, sabía que Dios tenía que ser glorificado. Sabía que Dios cumpliría sus propósitos. David estaba pensando en el cuadro grande. Nosotros pensamos en el momentito. Ayer lo que quiero es que Dios me saque de este problema y se acabó. Dios está pensando en tu futuro. Piensa en tu futuro, piensa en las cosas que Dios tiene para tu vida más adelante. Empieza a pensar en grande. Y pensar en grande no es pensar en grandes cosas materiales. Pensar en grande es pensar de la forma que Dios piensa, que no es solo en el momentito. O sea, te quieres curar de esa enfermedad y lo que quieres curarme, no, empieza a pensar en qué vas a hacer para evitar esa enfermedad otra vez. ¿Me explico? ¿Está claro? Porque nosotros así somos. Yo lo que quiero es que ahorita todo se me quite y se acabó. Es lo que quiero. No. ¿Qué es lo que me causa esa tos? ¿Qué es lo que yo hago para llegar a eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para prevenir, para prepararme, para evitar que vuelva a caer en lo mismo? Porque si no, seguirás cayendo en lo mismo. Y los cristianos, hermanos, muchas veces vivimos peleando las mismas batallas. Vivimos sufriendo las mismas situaciones porque no pensamos en grande. No pensamos en nuestro futuro y en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. David llevaba a sus hombres a un entrenamiento rígido porque él era un hombre de guerra. Él era un estratega. Un estratega era un militar consumado, excelente. Entonces, él pensaba transmitir sus mismos principios que él aplicaba en su vida a su ejército, a sus valientes, a los hombres de guerra. Y por eso más adelante el apóstol Pablo nos habla y nos dice que los creyentes tenemos que vestirnos diariamente de la armadura de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estar preparados todo el tiempo para la batalla espiritual. Efesios 6:11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes. Ya les dije que el miedo le da la derrota a alguien antes de la batalla. Pero cuando yo estoy firme y cuando estoy seguro, hermanos, yo tengo la seguridad de que Dios me va a dar la victoria. Si el diablo no descansa, los creyentes tampoco debemos descansar. Él diariamente busca cómo provocarnos. De la misma manera nosotros diariamente, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay quienes quisieran solo decir resistid al diablo y huirá de vosotros. No. Primero, someteos a Dios. Obedeced a Dios. Haced lo que Dios dice. Y entonces resistid al diablo y huirá de vosotros. Así como David pudo enfrentar a múltiples enemigos, nosotros también
nos toca a veces enfrentar múltiples situaciones al mismo tiempo. Pero si estamos preparados, Dios, que es todopoderoso, estará con nosotros. Recuerde, usted no está solo. Dios está con usted, pero agárrese bien de Él. Agárrese bien de Dios, porque Dios te va a ayudar si tú haces lo que a ti te corresponde. No esperes que te venga un problema para pensar qué hacer. Prepárate ya. Vístete de fe, vístete de obediencia, vístete de oración. Sea hacedor de la palabra y verás cómo Dios te da la victoria. David, como le repito, nunca repitió una estrategia o nunca dijo, bueno, ya lo de la oración anterior me sirve para lo que viene. No, la oración anterior te sirvió para el problema, pero luego tienes que hacer tu nueva oración. Amén. Tu nuevo depósito de tu confianza en Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos aconseja eso, porque Él sabe que si nosotros no vencemos en oración, Él sabe que nosotros nos vamos a echar la gloria o el mérito. Y la gloria no es para nosotros. La gloria es para Dios. Ni para David era la gloria. David sabía que todo lo que hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Recuerda, el mismo que estuvo con David estará contigo. Pero esfuérzate para hacer lo que a ti te corresponde, porque Dios hará lo suyo. Amén. Pongámonos de pie.